En la esquina izquierda, el campeón de 2020, el demócrata de 81 años, buscando la reelección para convertirse en el presidente de más edad de la nación. Probablemente le cuesta mantenerse despierto, sí, hay que reconocerlo. Joe Biden. En la esquina derecha, el perdedor en la lucha electoral pasada, aunque aún sin reconocer el fracaso, con un intento de revertir los resultados electorales, desconociendo la democracia estadounidense. El republicano de 77 años, con 4 procesos criminales encima, y probablemente el expresidente más antiinmigrante que ha tenido la nación, Donald Trump. ¿Qué hicieron ambos por los venezolanos en Estados Unidos y en Venezuela? Entérate más en esta épica lucha por ganar la presidencia de la primera potencia mundial. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ricardo Lodice, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y si quieres trascender las pasiones, tener un golpe de realidad que quizás no te guste, lo advierto, y saber qué han hecho estos dos contrincantes políticos por los venezolanos en Estados Unidos y en Venezuela, no te puedes perder esta lucha por la presidencia de los Estados Unidos. Una encuesta publicada por el Pew Research Center a mediados de diciembre dejó descubierto algo que pareciera una amenaza a la estabilidad de la democracia en Estados Unidos. La popularidad de Joe Biden ha caído a los niveles más bajos desde que asumió su poder. El presidente, hoy de 81 años, obtuvo 33% de aprobación en general, la cual también se mantiene en el mismo número con respecto a los hispanos. Cito, una gran mayoría de estadounidenses expresan poca o ninguna confianza en la capacidad de Biden para manejar una serie de cuestiones, incluida la política, la economía y la inmigración, dice el informe, que también agrega lo siguiente: la confianza en Biden es particularmente baja en su capacidad para unir al país. Solo el 24% dijo que confiaba en la capacidad de Biden para unir al país. Un poco más confiaba en sus decisiones en política económica, el 36%, y en su manejo de las cuestiones de inmigración, el 32%. Pero, ¿por qué digo que esto amenaza la estabilidad de la democracia? Pues Trump está siendo juzgado por su vinculación al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Ataque que tuve la oportunidad de cubrir en vivo y presenciar la violencia en el lugar de los hechos. Algo que jamás pensé vivir en la cuna de la democracia y la capital de la primera potencia, Estados Unidos. Pero pasó. Y Trump enfrenta un juicio programado para iniciar el 4 de marzo de 2024 en un caso iniciado por el Departamento de Justicia contra el expresidente por sus esfuerzos por frustrar la transferencia de poder presidencial luego de las elecciones presidenciales de 2020 en las que resultó ganador Joe Biden. Sí, es muy probable que la tensión que se vivió en las elecciones presidenciales anteriores vuelva a la palestra, pues Trump es el candidato de los republicanos según indican los números, aunque aún falten las primarias. Por cierto, este juicio contra Trump iniciará un día antes del conocido supermartes, cuando más de una docena de estados celebrarán las elecciones primarias. Miren, en efecto, según las encuestas, la popularidad de Biden ha bajado y pareciera que Trump está unos puntos por encima. Sin embargo, las encuestas pueden variar. Un elemento a considerar es el inicio del juicio contra Trump. Parece surrealista, pero este hombre que tiene a cuestas 4 casos criminales es el predilecto dentro del Partido Republicano. El medio político publica lo siguiente, leamos. Durante los primeros 234 años de la historia de la nación, ningún presidente o expresidente estadounidense ha sido acusado. Eso cambió este año, refiriéndose a 2023. En un lapso de 5 meses, el presidente Donald Trump fue acusado de 4 casos penales. En Washington, D.C., enfrenta 4 cargos por delitos graves por sus esfuerzos de anular las elecciones en 2020. En Georgia, enfrenta 13 cargos por delitos graves por su interferencia electoral en ese estado. En Nueva York enfrenta 34 cargos de delitos graves en relación con pagos para mantener su silencio a una estrella porno. Y en Florida enfrenta 40 cargos por delitos graves por acaparar documentos clasificados después de dejar el cargo e impedir los esfuerzos del gobierno por recuperarlos. Pero hablando de la batalla electoral como tal, la cual llevaremos en unos minutos al ring de boxeo en materia migratoria para los venezolanos, así que pendiente, hablando de esta batalla, 2 hombres de avanzada edad se enfrentarían, afianzando lo que se conoce como la gerontocracia o el gobierno de los marcadamente mayores y experimentados, porque en junio de 2024 Trump cumple 78 años y antes de Biden se juramentó como el presidente más longevo a sus 70 años cuando asumió el poder. Los
cierto es que Biden le lleva solo 3 años. Claro está que en energía el magnate republicano tiene para derrochar, pero no se puede decir lo mismo de Biden. Así las cosas, las críticas de no abrir el paso a nuevas generaciones en ninguno de los partidos no se han hecho esperar. Sin embargo, esto es algo que las nuevas generaciones están luchando por cambiar desde distintas trincheras, incluido el mismo Congreso, pero aún falta camino. Bien, ha llegado el momento de la verdad. Aquí la cosa se pone buena, sobre todo si eres venezolano y estás en Estados Unidos o la frontera. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a llevar al ring de boxeo a estos dos personajes que se disputan la presidencia de Estados Unidos este año, 2024. Advierto, en cuanto a aspectos que quizás muchos no querrán escuchar, aunque se benefician de ellos, hablo de las políticas migratorias en Estados Unidos que beneficiaron a los venezolanos, tanto por parte de Trump como Biden, pero también se enfrentarán en el cuadrilátero rindiendo cuentas de lo que hicieron en política exterior para apoyar a los venezolanos a recuperar la democracia y luchar contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. ¡Que comience la batalla! O como dicen los gringos, let the battle begin. En la esquina izquierda, el campeón de 2020, el demócrata de 81 años, buscando la reelección para convertirse en el presidente de más edad de la nación. Probablemente le cuesta mantenerse despierto, sí, hay que reconocerlo. Joe Biden. En la esquina derecha, el perdedor en la lucha electoral pasada, aunque aún sin reconocer el fracaso, con un intento de revertir los resultados electorales, desconociendo la democracia estadounidense. El republicano de 77 años, con 4 procesos criminales encima y probablemente el expresidente más antiinmigrante que ha tenido la nación, Donald Trump. ¿Qué hicieron ambos por los venezolanos en Estados Unidos y en Venezuela? Primer round, políticas migratorias internas. Biden al ataque. Aprobó el TPS para venezolanos, inició el proceso de parol humanitario para venezolanos en 2022 y lo amplió en 2023. Redesignó el TPS para venezolanos en 2023, permitiendo beneficiar a quienes llegaron hasta el 31 de julio de ese año. Es decir, a casi 500,000 más para acoger a más de 700,000 venezolanos en total. Inició el proceso ordenado para solicitar citas en puertos de entradas con la aplicación CBP One para quienes contaran con casos de asilo. Así han podido entrar muchos venezolanos, con algunos de los cuales yo mismo he podido conversar. El proceso ha tenido fallas, por supuesto, pero ha sido parte de la estrategia de Biden para frenar los peligrosos cruces fronterizos irregulares, aunque en septiembre de 2023 hay que reconocer que fue histórico para los venezolanos, que representaron la cuarta parte de los encuentros en frontera sur, con más de 60,000 encuentros. Esto ha venido en descenso luego de las deportaciones. En octubre, unos 40,000 entraron por la frontera sur y en noviembre el número se ubicó en 30,000 venezolanos, según datos oficiales de US Customs and Border Protection, CBP. Decretó el Día de Venezuela en la Casa Blanca, reconociendo a la creciente comunidad venezolana en Estados Unidos, invitó a alrededor de unos 100 miembros de la diáspora y rindió cuentas de su gestión a través del subsecretario adjunto Juan González. Trump intenta reponerse, pero termina en el suelo. Justo antes de dejar la presidencia el 19 de enero de 2021, decretó el memorando sobre salida forzosa diferida para ciertos venezolanos, DED por sus siglas en inglés. Una medida que no es un estatus migratorio como el TPS, que evitaba la deportación de venezolanos y expiró 18 meses más tarde. En ningún momento esta medida reconocía las condiciones en Venezuela como lo hace el TPS. De hecho, Donald Trump se opuso rotundamente al TPS e intentó eliminarlo durante su presidencia para otras nacionalidades a los que ya se le otorgaba antes que a los venezolanos. Durante su presidencia decretó Quédate en México y el título 42, que provocaron la separación de familias y expulsiones inmediatas a México bajo justificaciones sanitarias por la pandemia sin derecho a pedir asilo. Esto repercutió posteriormente en los migrantes venezolanos que cruzaron la frontera. La primera medida fue derogada por Biden en 2022 solo cuando la Corte Suprema se lo permitió más de un año después de asumir la presidencia. El título 42 pudo ser derogado luego de batallas legales en mayo de 2023. Nuevamente Trump intenta tumbar a Biden con un golpe bajo. Biden usó el mismo título 42 impuesto por Trump para expulsar a venezolanos a México si cruzaban de forma irregular luego de establecerse el parol humanitario.
Biden inició la deportación de venezolanos con antecedentes criminales y quienes no tuvieran una base legal para permanecer en Estados Unidos, con distintos vuelos semanales desde octubre de 2023, aún vigente. Sin embargo, el colapso del sistema no ha garantizado que el proceso de deportación esté siendo justo. Eso lo vimos reflejado con la deportación del teniente Pedro Naranjo, deportado por Estados Unidos y encarcelado por la dictadura de Nicolás Maduro. Segundo round, política exterior con Venezuela. Luego de este sorpresivo primer round, pues el mismo Trump ha apodado a Joe Biden como Sleepy Joe o Somnoliento Joe, definitivamente el presidente no solo se mantuvo despierto en el primer round, sino que dejó por el piso al magnate republicano. Veamos ahora qué pasa con la política exterior con Venezuela. Comienza Trump atacando. El golpe viene con una política dura de mantener las sanciones contra el régimen de Venezuela. Sanciones establecidas, por cierto, por su antecesor, el demócrata Barack Obama. La política dura en la misma línea del bloqueo cubano es la bandera de Trump, quien aprovecha y usa a Venezuela en sus discursos para reprobar y rechazar el comunismo y el socialismo. Trump también reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó y su legitimidad, junto con casi 60 países de todo el mundo. Pero Biden no se queda atrás y contraataca. Luego de mantener por un tiempo las sanciones impuestas por el expresidente Obama, de quien fue su vicepresidente, Biden decidió romper la línea dura para negociar. Tras 2 administraciones pasadas sin resultados en cuanto a una transición hacia la democracia en Venezuela, Biden decide usar las sanciones para negociar elecciones libres en el país caribeño. Si bien dejó de reconocer a Guaidó como el presidente encargado, la decisión fue tomada luego de que representantes de la misma oposición lo relevaran del cargo. En 2023, Biden suaviza algunas sanciones en el sector petrolero luego de que el régimen permitiera la realización de primarias, lo que va de la mano con el inicio de las deportaciones a Venezuela, aceptado por Maduro. María Corina Machado arrasa las primarias, aún inhabilitada por Maduro, y Biden pone fecha tope para que la habiliten el 30 de noviembre de 2023, a lo que el régimen afloja y deja que la candidata apele su inhabilitación, acción que llevó a cabo y que Estados Unidos celebró. En la misma tónica de negociación, Biden negocia el polémico canje de Alex Saab a cambio de los estadounidenses encarcelados por la dictadura de Maduro. Saab, cito, sobornó a los hijastros de Nicolás Maduro y aprovechó contratos sin licitación para saquear cientos de millones de dólares de venezolanos hambrientos. Esto lo publicó el mismo Departamento de Tesoro en 2019 tras anunciar que había desarticulado la red de corrupción de distribución de alimentos en Venezuela. Desafortunadamente para Trump el resultado no fue muy favorable. Terminó su presidencia y Maduro siguió en el poder, y la tan esperada especulativa invasión de los Marines, que tanto esperaban algunos venezolanos, nunca llegó. Del lado de Biden parece haber pequeños avances. Sorpresivamente, María Corina, en reacción al canje de prisioneros estadounidenses por Alex Saab, publicó un comunicado diciendo que se trataba de un, cito, episodio dentro de una ruta en construcción, y reconoció que era un avance, pero todavía faltaba mucho por recorrer. Al final de cuentas, no se sabe si habrá resultados, ya que se trata de un régimen criminal, pero bajo la famosa premisa de no se puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. La apuesta de la administración de Biden para que su estrategia de negociación funcione sigue en pie. ¿Cuántos rounds más tendrá esta batalla con respecto a los venezolanos? La presidencia de Biden aún no termina y aún falta año. Muchas cosas pueden suceder. ¿Qué piensas de esta lucha? ¿Cuál es tu opinión? ¿Quién hizo más por los venezolanos? Probablemente nos veremos más adelante, en otro cuadrilátero, en la pelea final. Si llegaste hasta aquí, te pido que le des me gusta, comentes y compartas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen mis próximas notificaciones y no te pierdas mis videos. Y así apoyas este proyecto periodístico independiente. Sígueme también en mi Instagram, TikTok, X, Facebook y Threads a través de @RicardoLoDice. Será hasta un próximo video. Se les quiere.